Dios te bendiga grandemente. Sé bienvenido nuevamente al Seminario Bíblico Daval Adonai, este canal que hemos creado para el estudio de la palabra. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la salvación. Hoy, en la segunda parte, vamos a estar hablando de lo que es causa y efecto de la salvación. Pero vamos a hacer una oración para así encomendarnos al Señor y comenzar en esta hora. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de infinita bondad, de infinita misericordia, delante de tu presencia estamos, Señor. Guíanos, dirígenos en gran manera. Bendice a los hermanos que de alguna manera van a estar viendo este estudio. Glorifícate en sus vidas en una forma muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Introducción. En el Nuevo Testamento, la idea básica del término salvación es rescatar y preservar de un peligro inminente. Implica salud y seguridad. Pero, en su sentido más profundo, sin embargo, es un término cuyo significado está limitado específicamente a la expresión del milagro divino del rescate espiritual del hombre. El hecho de que el hombre fue rescatado del dominio y la culpa del pecado y la muerte. Porque Dios, por medio de Jesucristo, nos libró del dominio de la culpa y de la muerte. O sea, en otras palabras, el término salvación en el Nuevo Testamento está ligado a ese maravilloso sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por el pecado de la humanidad en general. Vamos a comenzar con la causa de la salvación. Y para esto voy a estar utilizando la carta de Pablo a Tito, el capítulo 3, y voy a leer específicamente el versículo 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto específicamente? El texto comienza diciendo que Dios manifestó. Eso es clave. Esta palabra traduce la palabra epifanía, que significa llegar a ser literalmente visible o conocido. Cuando hablamos de se manifestó, estamos hablando de que algo se literalmente fue hecho visible o fue hecho conocido. Vamos a ver qué fue lo que Dios hizo visible o quiso que fuera conocido específicamente. Estamos aquí. ¿Qué fue lo que Él quiso que se fuera o se hiciera visible o conocido? Primeramente, su bondad, que tiene que ver con el sentido de una disposición compasiva del corazón. Ya hay ahí un dato bien importante. Dios tuvo una disposición profunda en su corazón. ¿Qué otra cosa fue lo que el Señor quiso manifestar? En segundo lugar, amor al hombre, su amor hacia con el hombre. Esa es una palabra exactamente, la palabra es completa, amor por los hombres, en el texto griego es completa. Traduce la palabra griega que se llama filantropía. Esto significa amor por el hombre. Y eso proviene de dos palabras, de la unión de dos palabras. La palabra fileo, que es amar o querer, y la palabra antropos, que antropos pues es hombre. Fileo, antropos, amor por los hombres. Primero Dios manifestó su bondad, su disposición de corazón. ¿Para quién? Para con los hombres. O sea, que Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía la intención en su corazón de manifestar su eterno y santo amor hacia la humanidad. Mira qué hermoso es nuestro Señor, que desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía la disposición en su corazón de manifestar ese amor inmenso hacia toda la humanidad. ¿Cuál fue el efecto? Seguimos ahí en Tito.
El versículo 5 nos dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, primeramente, por su misericordia. Segundo, por el lavamiento de la regeneración. Y tercero, por la renovación en el Espíritu Santo. Estas tres palabras, estos tres conceptos, estas tres oraciones fueron el efecto de lo que significó esa manifestación poderosa de amor. Vamos a ver en detalle. El pasaje sigue diciendo, nos salvó. Esto lo dice en tiempo pasado. Quiere decir que en un momento específico en el pasado se dio la salvación. ¿Cuándo fue que se dio la salvación? En el momento de la muerte de Cristo. En el momento de la muerte de Cristo, que eso fue en el pasado, es que se dio esa salvación. Ahí nos salvó. Lo que quiere decir que esa salvación no simplemente se quedó allá en ese pasado, sino que es progresiva, sino que hasta el presente nos ha alcanzado y sigue alcanzando, porque va de generación en generación, ha pasado de generación en generación, sigue alcanzando hasta llegar a la plenitud cuando sea el arrebatamiento, que Dios venga por su iglesia. Ahí entonces es que nosotros pasamos al otro proceso de salvación, porque la salvación tiene o se da en tres procesos, y eso lo vamos a discutir más adelante. Esta gran bendición es para todos los que en el curso del tiempo, como les vengo diciendo, han llegado a abrir su corazón, han llegado a reconocer que Cristo es su Salvador. Y de esa manera, pues, lo han recibido. Lo recibimos no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, en nosotros, en nuestra vida, no hay ningún tipo de obra que merezca esta bondad, esta manifestación de amor, sino que esta manifestación de amor es plena de Dios, viene exclusivamente de Dios, de su intención de manifestarlo. ¿Cómo recibimos la salvación? Eso es bien importante. Por su misericordia. Y esto significa, la palabra misericordia la podemos definir de la siguiente manera: manifestación externa de la compasión. Hubo una manifestación externa. ¿Cuál fue esa manifestación externa? Bueno, que Cristo entregó su vida, que Cristo derramó su sangre en la cruz, que ofrece el recurso adecuado para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Segundo, el lavamiento de la regeneración. Lavamiento hace referencia al lavacro, que era el lugar donde los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían que ir a limpiarse. Ellos tenían que quitarse toda la impureza, porque cuando los sacerdotes entraban al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo, tenían que estar puros, no podían tener ningún tipo de mancha y ningún tipo de impureza. Ok. Se usa metafóricamente de la palabra de Dios como el instrumento de la purificación espiritual. En este caso, en este pasaje, se usa metafóricamente para hablarnos de la purificación que recibimos por medio de su palabra. En cuanto a la regeneración, involucra la comunicación de una vida siendo dos poderes activos para producirla. La regeneración, vamos a ver que se efectúa de la siguiente manera. Primeramente, la palabra de verdad. Y en 1 de Pedro 2:3, 2:23 nos dice: pues habéis sido reengendrados. Eso es bien interesante. En algún momento dado fuimos engendrados por nuestros padres, pero aquí nos está hablando que fuimos reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. De esa manera es que fuimos reengendrados. Segundo,
Y bien importante, por el Espíritu Santo. La regeneración la vamos a recibir por medio del Espíritu. El Espíritu, Jesús utiliza a su Espíritu para crear en nosotros ese nuevo nacimiento. Y en Juan 3, 5 al 6 nos dice, Jesús le contestó, esto es hablando con Nicodemo, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del Espíritu. Es necesario nacer del Espíritu para poder entrar, para poder ser partícipe de esas bendiciones especiales que vamos a poder obtener en el reino de Dios, cuando Jesús venga a establecer su reino. Ok. Finalmente nos sigue diciendo la renovación en el Espíritu Santo. Renovación en el Espíritu Santo. Esto es el ajuste de la visión moral y espiritual. Ajuste de la visión moral, de lo que nosotros entendemos como lo que es moral, de nuestra visión espiritual, del pensamiento a la mente de Dios. Nuestro pensamiento tiene que ser renovado. Tenemos que renovarlos a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Para nosotros poder experimentar esa transformación, nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que estar renovado. Tenemos que tener la mente de Cristo, como decía el apóstol Pablo. La mente de Cristo. Esa mente de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. En este pasaje, Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Hijo se combinan en una forma hermosa. O sea, ¿qué quiere decir? Dios el Padre no solamente da a su Hijo, sino que también derrama de su Espíritu. Vamos a ver. Derramó. ¿Qué fue lo que Dios derramó? El verso 6 nos sigue diciendo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Y esa palabra es clave porque derramó, pero no fue que derramó un poquito o una parte, no, derramó abundantemente. Eso hay que tenerlo bien presente. Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De esa manera vamos a poder heredar, ser herederos de esa vida eterna que Jesús ha prometido para aquellos que le siguen, para aquellos que han derramado su corazón a Él, utilizando el mismo concepto. ¿El cual derramó? El cual derramó. Ese derramó se usa de la voluntad, de la voluntaria entrega por parte de Cristo, de su vida con el derramamiento de su sangre en la crucifixión como sacrificio de expiación. O sea, ese derramamiento fue voluntario por parte de Cristo. Él derramó su vida, Él entregó su vida completa, Él derramó su sangre en la cruz. ¿Cómo se da eso? ¿Qué obtenemos por medio de eso? Todos fuimos bautizados y se nos dio a beber del Espíritu. Esa referencia la vamos a encontrar en 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu para ser parte, para ser injertados en un mismo cuerpo, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo expresa en 1 Corintios 12. Dios da su Espíritu sin medida. O sea, Él derrama de su Espíritu, pero ese derramamiento de su Espíritu no es como que si yo tuviera un vaso de agua,
lleno hasta el tope y vacío la mitad. Yo derramé ahí la mitad. No. Ese derramamiento de Dios es sin medida. Dios da a su espíritu sin medida. Esa referencia la encontramos en Juan 3:34. Tenemos la unción del Santo. Dice primera de Juan 2:20. Hemos recibido esa unción del Santo. Esa unción del Santo es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. No solamente la tenemos, sino que primera de Juan 2:27 dice que permanece en nosotros su unción. Y Colosenses 2:10 nos dice que estamos completos en Jesús. Hemos recibido todo esto. Hemos recibido este derramamiento sobre nuestra vida. Por tal razón, estamos completos. Propósito. ¿Cuál fue el propósito en este caso? El propósito que Dios tenía para habernos salvado es para ser justificado, ser considerado justo por la fe en nuestra regeneración y hechos justos por la diaria renovación en el Espíritu. Porque diariamente nosotros tenemos que ser renovados por el Espíritu de Dios. Nuestra vida, nuestro interior, nuestro pensamiento tiene que constantemente, diariamente, ser renovado. Para que seamos hechos herederos. Qué cosa más hermosa. Mira lo que dice Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, quiere decir que aquellas promesas que se les dio al pueblo de Dios por medio de Abraham, que eran destinadas para el pueblo judío, por medio de Cristo. Por medio de Cristo nosotros nos constituimos en linaje en el linaje de Abraham. Y por ser del linaje de Abraham, entonces nos constituimos en herederos de esas promesas que fueron destinadas para el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice Romanos 5:15. Dice, pero el don, aquí el don está hablando de la salvación. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno es el primer Adán, murieron los muchos, por la transgresión de aquel uno, o sea, por la transgresión del primer Adán, murieron los muchos. Esto hace referencia a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque por causa de esa transgresión de Adán, toda la humanidad heredamos ese pecado. Nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa, porque esa naturaleza pecaminosa la heredamos del primer Adán. Todo ser humano, aquí no hay excepción, todo ser humano nace con esa herencia. Pero ¿qué pasa? Mira como sigue diciendo el pasaje. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, que la gracia o el don de gracia abundó mucho más para los muchos. Y estos muchos son todos aquellos que han sido regenerados, todos aquellos que siguen siendo regenerados y todos los que hasta el momento de la venida de Cristo van a seguir siendo regenerados. Todo aquel que abre su boca y confiesa a Cristo como Salvador y lo acepta en su corazón, cree en Él y lo sigue, derrama su vida a Él. Para esas personas es que ese don de gracia ha sido manifestado. Tal esperanza bienaventurada, que antes no era posible, llevará al creyente a practicar la santidad y la mansedumbre para con los demás, para con los otros, para con el prójimo.
Conclusión. Vamos a ir concluyendo. Su bondad y amor al hombre fueron manifestadas en la redención una vez y para siempre, obrada por él para la raza humana en general. Segundo, su misericordia es la causa incitante. La misericordia fue la causa incitante a favor de nuestra realización individual a ella. Y finalmente, aunque aquí la fe no es mencionada, pero es un instrumento esencial para nuestra salvación. La fe se constituye en un instrumento esencial, porque nosotros escuchamos la palabra, escuchamos la predicación, escuchamos el mensaje, pero ese mensaje, el Espíritu Santo en nosotros, nos hace nacer fe, creer, y de esa manera nosotros reaccionamos a esa palabra. Así que eso ha sido todo por hoy. Dios te bendiga grandemente y nos veremos en el próximo estudio. Así que espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Si no te has inscrito, te sugiero que te puedas inscribir. Le dejas la campanita, de esa manera cada vez que nosotros subamos videos, pues automáticamente van a llegar a ti. Muchas gracias, Dios te bendiga y buenas noches.